Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y buenas vibras. Hoy estoy súper emocionada y con muchísima energía para abordar un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento, un tema que ha hecho temblar a los fans de las telenovelas turcas y que involucra a una de nuestras actrices turcas favoritas, una que ha conquistado corazones con su talento y belleza, Demet Özdemir. Y no solo eso, sino que hoy vamos a adentrarnos en el drama, en el secreto, en la verdad, escuchando la impactante y explosiva versión de su ex esposa rompiendo el silencio, abriendo su corazón y revelando detalles que, créanme, no van a dejar a nadie indiferente. Así que si son fans de las telenovelas turcas, si les encantan los chismes jugosos, si disfrutan descubriendo verdades ocultas y si son de los que aman analizar las relaciones y los corazones rotos, se han subido al tren correcto. Prepárense porque este viaje va a estar lleno de drama, de revelaciones, de sorpresas, de emociones y quizás hasta de lágrimas. Así que preparen sus pañuelos. Antes de empezar con este análisis profundo, con esta inmersión en el drama, con esta exploración de la verdad, por favor, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos y, por supuesto, dejarme un like si este tema les interesa y genera expectativas. Así me ayudan a saber qué temas les gustan y a traerles más contenido interesante. Empecemos. Adentrémonos en este torbellino de emociones y revelaciones. Ok, para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con la situación, o para aquellos que necesitan refrescar la memoria, hagamos un breve, pero conciso resumen. Demet Özdemir, una actriz talentosísima y querida por todos, conocida por sus papeles protagónicos en series como Erkenci y Doğduğun Kaderindir, se casó hace un tiempo con el cantante y actor Oğuzhan Koç. La boda fue todo un evento, un cuento de hadas moderno, digno de una princesa, con fotos en Instagram que parecían sacadas de una revista, con declaraciones de amor que nos hacían creer en el amor eterno y con todos los elementos que esperamos ver en la unión de dos celebridades. La boda, celebrada en agosto de 2022, fue un evento fastuoso que capturó la atención de los medios y de los fans por igual. Los novios irradiaban felicidad, y las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos que mostraban cada detalle, desde el vestido de ensueño de Demet hasta la decoración elegante y sofisticada. Parecía el comienzo de un cuento de hadas, una historia de amor perfecta destinada a perdurar. Pero como en cualquier buen drama turco que se precie el final feliz, el *+ soñado, no duró tanto como todos esperábamos. Después de tan solo 8 meses de matrimonio, en mayo de 2023, la pareja anunció su divorcio, dejando a todos sus fans, a sus seguidores y a los medios de comunicación, completamente conmocionados y preguntándose, ¿qué pasó? ¿Cómo fue posible? Las redes sociales se inundaron de preguntas, de especulaciones y de un mar de tristeza. Al principio, las razones oficiales del divorcio se mantuvieron en secreto, envueltas en un velo de misterio. Se habló de diferencias irreconciliables de incompatibilidad de caracteres de falta de entendimiento pero siendo realistas y honestos, todos, desde los fans más leales hasta los medios de comunicación más perspicaces, sabíamos que había más, mucho más, detrás de esa versión oficial. Sabíamos que tarde o temprano, la verdad, o al menos una versión de la verdad, saldría a la luz. Y aquí es donde entramos en el tema principal de nuestro vídeo, en el corazón de este drama, los rumores de infidelidad. Rumores que, como suele suceder en el mundo del espectáculo, comenzaron a circular con fuerza, cual huracán. Se mencionaron nombres de otras mujeres, se especuló sobre supuestas relaciones paralelas, sobre encuentros clandestinos y secretos que se tejían en la sombra. Las redes sociales, como un hervidero de especulaciones, se convirtieron en un campo de batalla de teorías y de conjeturas, donde los fans analizaban cada foto, cada gesto, cada like, en busca de pistas. Las fuentes extraoficiales, los dedos acusadores y los rumores se intensificaron, alimentando la intriga. Se hablaba de una supuesta relación con una compañera de trabajo, de mensajes sospechosos y de encuentros a escondidas. Los medios de comunicación, ávidos de noticias y de detalles jugosos, no tardaron en hacerse eco de estas especulaciones, publicando artículos y vídeos que alimentaban la curiosidad del público y generando aún más debate. Pero hasta ahora, todo eran solo rumores meras especulaciones, hasta ahora. Hasta que alguien decidió romper el silencio. Porque, como ya les adelantaba, la ex esposa de Oğuzhan Koç, a la cual, por
Respeto a su privacidad, vamos a referirnos como Eda ha decidido, finalmente, romper el silencio, ha decidido abrir su corazón y compartir su verdad con el mundo. Y créanme, lo que ha revelado Eda en esa entrevista exclusiva es bastante impactante, es desgarrador, es una inmersión en el dolor y en la desilusión. Eda, a través de una entrevista concedida a un medio de comunicación, ha decidido contar su verdad, su versión de los hechos, sus vivencias, sus sentimientos y, de paso, confirmar algo que muchos sospechaban, algo que se intuía, algo que se rumoreaba, algo que en el fondo todos esperaban, la traición, la infidelidad. En sus declaraciones, Eda relata con voz temblorosa y con los ojos llenos de lágrimas, cómo comenzó a notar cambios significativos en el comportamiento de Othan, cómo poco a poco su esposo se transformaba. Cambios sutiles al principio, imperceptibles, casi invisibles, pero que con el tiempo se volvieron más evidentes, más palpables y más dolorosos. Eda describe un paulatino distanciamiento, una frialdad que se instalaba entre ellos como una niebla espesa. Menos comunicación, conversaciones más cortas y superficiales, menos interés en compartir tiempo juntos, excusas constantes para no pasar tiempo en pareja, para no planificar actividades en conjunto. Señales que para cualquier persona que haya experimentado una situación similar, que haya vivido una traición, son alarmantes, son claras, son inconfundibles. Eda relata el dolor, la angustia, la incertidumbre y la confusión que sintió al darse cuenta de que algo no estaba bien, de que la relación que había construido con tanto amor, con tanta dedicación, con tanta esperanza, se estaba desmoronando, se estaba cayendo a pedazos como un castillo de naipes ante una ráfaga de viento. Describe con una honestidad que conmueve la lucha interna que libró consigo misma, el intento desesperado por encontrar una explicación lógica, racional, que justificara el cambio de actitud de Othan, que le permitiera aferrarse a la esperanza de que todo se solucionaría, de que todo volvería a ser como antes. Pero lamentablemente la realidad, la cruda realidad, se impuso sobre sus deseos y sobre sus ilusiones. Pero lo más impactante de sus revelaciones son los detalles, las pruebas sobre la supuesta infidelidad. Eda menciona nombres, lugares y situaciones que apuntan directamente a la existencia de una tercera persona en la relación, una persona que aparentemente se convirtió en el detonante de la ruptura, en el motivo de la traición. Relata encuentros secretos, citas a escondidas, llamadas telefónicas nocturnas, mensajes sospechosos, conversaciones que finalmente la convencieron, sin lugar a dudas, de que su matrimonio estaba roto, de que la confianza se había quebrado para siempre. Es una historia de desilusión, de traición, de la difícil y dolorosa decisión de poner fin a una relación que en su momento prometía un futuro brillante, un futuro lleno de amor, de felicidad y de prosperidad. Un futuro que lamentablemente se vio truncado por la infidelidad y por la falta de respeto. Eda también habla sobre cómo se enteró de la infidelidad, sobre cómo la verdad llegó a sus oídos, sobre cómo el velo de la mentira se descorrió y reveló la cruda realidad. Cuenta que inicialmente trató de negar la realidad, de buscar explicaciones que justificaran el comportamiento de Othan, de aferrarse a la esperanza, de no creer en los rumores, de no querer ver la verdad. Pero finalmente la evidencia, la prueba, fue demasiado clara, demasiado contundente, demasiado dolorosa como para ignorarla. Fotografías, mensajes, testimonios de personas cercanas a la pareja que por temor no habían querido hablar antes, pero que finalmente decidieron romper el silencio para contar lo que sabían, todo apuntaba a la misma dirección, a la misma conclusión. La verdad, por dolorosa, por amarga, por devastadora que fuera, no se podía ocultar más. La infidelidad era un hecho, una realidad innegable. La verdad se hizo presente, revelando un panorama desolador. Eda, con el corazón destrozado, tuvo que aceptar que su matrimonio, su vida, no era lo que ella creía, no era lo que había soñado, no era lo que había construido con tanto esfuerzo. Lo que es más, Eda revela cómo se sintió al enterarse de todo esto, cómo su mundo se derrumbó, cómo la traición la marcó para siempre. Describe la traición como una puñalada en el corazón, como una pérdida de confianza que le costaría mucho tiempo, quizás toda una vida, recuperar. Habla de la tristeza, de la rabia, de la decepción, del dolor, de la soledad, del sentimiento de abandono que sintió al ver cómo su matrimonio, sus sueños, sus esperanzas, sus ilusiones, sus metas y sus proyectos se desvanecían en cuestión de meses como arena entre los dedos. Es un relato desgarrador, un testimonio que nos muestra la vulnerabilidad, la fragilidad y el sufrimiento de una persona que ha sido víctima de la infidelidad, de la traición y del engaño. Eda relata el proceso de duelo que tuvo que atravesar, el dolor que sintió al verse traicionada, la dificultad de aceptar la realidad y de reconstruir su vida. Describe el proceso de sanación, la búsqueda de ayuda profesional,
el apoyo incondicional de sus amigos y de su familia, y la importancia de aprender a perdonarse a sí misma y a perdonar a los demás. La entrevista de Eda no se limita solo a hablar sobre la infidelidad, sobre el dolor, sobre la traición y sobre la desilusión. También aborda con valentía y con determinación el tema del impacto que tuvo el divorcio en su vida, en su carrera, en su imagen pública, en su bienestar emocional y en su futuro. Describe cómo tuvo que lidiar, cómo tuvo que enfrentarse a la implacable presión mediática, a las críticas, a los comentarios malintencionados, a los juicios, a los chismes, a las especulaciones, a las acusaciones y a las falsedades que inundaron las redes sociales, los medios de comunicación y el mundo del espectáculo en general. Tuvo que aprender a ignorar las voces negativas, a proteger su privacidad, a mantener la calma y a enfocarse en su bienestar emocional. Cuenta cómo tuvo que buscar apoyo en sus amigos, en su familia, en sus seres queridos, en aquellos que la amaban y que la comprendían, para superar este momento tan duro, tan difícil, tan doloroso. Ellos fueron su refugio, su consuelo, su apoyo incondicional, su fuente de fortaleza y de esperanza. Y lo más importante, nos muestra con orgullo y con valentía cómo logró salir adelante, cómo aprendió a perdonar, a perdonarse a sí misma, a olvidar el pasado y a enfocarse en construir una nueva vida, una vida llena de amor, de felicidad y de esperanza. Nos demuestra que a pesar de las adversidades, a pesar del dolor, a pesar de la traición, es posible sanar, es posible recuperarse, es posible volver a sonreír y a ser feliz. Un detalle interesante, un dato que ha generado aún más controversia, aún más debate y aún más especulación, que Eda menciona en su entrevista es la forma en que Demet Özdemir, la actual esposa de Oğuzhan Koç, reaccionó ante todo esto, ante las acusaciones de infidelidad, ante la noticia de la traición. Aunque Eda no entra en detalles específicos, aunque se mantiene prudente y respetuosa, sí deja entrever, sí insinúa, sí da a entender que Demet no se mostró muy sorprendida ante las acusaciones de infidelidad, ante las revelaciones. Esto, por supuesto, ha alimentado aún más los rumores y las especulaciones sobre la relación entre Demet y Oğuzhan, sobre la verdadera naturaleza de esa relación. La gran pregunta, que ha estado en la mente de todos, es ¿sabía Demet algo? ¿Estaba al tanto de la situación? ¿Conocía la existencia de una tercera persona? ¿Participó de alguna manera en la infidelidad? ¿O simplemente fue una coincidencia, una casualidad, una serie de eventos desafortunados? Las interrogantes se multiplican, las especulaciones se intensifican y las teorías conspirativas inundan las redes sociales. Por ahora, la respuesta a estas preguntas sigue siendo un misterio, un enigma. Por ahora, solo tenemos la versión de Eda, su testimonio, su relato, su perspectiva, su verdad. No sabemos qué dirán Demet u Oğuzhan al respecto. ¿Romperán el silencio? ¿Darán su versión de los hechos? ¿Aclararán las dudas y las especulaciones? ¿O mantendrán el silencio protegiendo su privacidad y evitando el escándalo? Lo que sí es cierto, lo que es innegable, lo que es evidente, es que las declaraciones de Eda, sus revelaciones, su entrevista, han generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo turco, en la industria de las telenovelas, en el corazón de los fans. Han abierto un debate abierto sobre la infidelidad, sobre la importancia de la confianza en una relación, sobre el precio que pagan las celebridades por su fama, por su éxito, por su exposición pública. Han encendido la mecha de la polémica y han puesto en el centro de la discusión temas delicados y relevantes. Además de la entrevista, además de las revelaciones de Eda, también han surgido otros detalles, otros elementos, otras pistas, que añaden más leña al fuego, que complican aún más la situación y que nos dan una visión más completa, más compleja, de la historia. Se habla de una supuesta amiga cercana de Demet que podría haber sido cómplice de la infidelidad, una amiga que supuestamente sabía todo lo que estaba pasando y que, de alguna manera, facilitó los encuentros clandestinos. También se habla de otras relaciones sentimentales que Oğuzhan Koç mantuvo en el pasado, relaciones que podrían ser indicio de un patrón de comportamiento, de una tendencia a la infidelidad. Todo esto, por supuesto, complica aún más la situación y nos da una visión más completa de la historia. Pero, ¿qué lecciones podemos sacar de todo esto? ¿Qué podemos aprender de la historia de Demet, Oğuzhan y Eda? ¿Qué mensaje podemos extraer de este drama, de esta tragedia, de esta historia de desamor? En mi opinión, hay varias cosas importantes que debemos tener en cuenta, varias lecciones que podemos aprender y que nos pueden ser útiles en nuestras propias vidas. Primero, y quizás la lección más importante de todas, la infidelidad es un problema muy serio, un problema devastador, un problema que puede causar mucho dolor, mucho sufrimiento y muchas heridas emocionales.
Es importante ser honestos y leales en una relación, respetar a nuestra pareja, honrar el compromiso que hemos adquirido y, si no estamos dispuestos a serlo, si no estamos dispuestos a cumplir con las promesas que hemos hecho, es mejor terminar la relación antes de lastimar a la otra persona, antes de romperle el corazón. La infidelidad es una traición, una falta de respeto, una violación de la confianza y, en muchos casos, es el final de la relación. Es una herida profunda, una cicatriz que puede tardar mucho tiempo, o incluso toda una vida, en sanar. Segundo, la confianza es un elemento fundamental, esencial, imprescindible en cualquier relación, ya sea romántica, de amistad o familiar. Sin confianza es imposible construir una relación sólida, duradera y feliz. La confianza es el cimiento, la base, el fundamento sobre el que se edifica la relación. Y una vez que la confianza se rompe, una vez que se quiebra, es muy difícil, casi imposible, recuperarla por completo. La confianza se construye con el tiempo, con la honestidad, con la transparencia, con la lealtad y con el respeto. Se basa en la comunicación, en el apoyo mutuo y en la comprensión. Y una vez que se pierde, se necesita mucho esfuerzo, mucha paciencia y mucho tiempo para reconstruirla. Tercero, la presión mediática, la fama, el éxito y la exposición pública pueden ser muy perjudiciales, muy dañinas para las relaciones. Es importante ser conscientes de las consecuencias de estar expuestos públicamente, de tener que lidiar con los paparazzi, con los rumores, con las críticas, con las especulaciones y con la falta de privacidad. Es fundamental proteger nuestra vida privada, cuidar nuestra relación y establecer límites claros para preservar nuestro bienestar emocional. La fama, el éxito y la exposición pública pueden poner a prueba la relación, pueden generar estrés, inseguridad y conflictos. Es importante estar preparados para afrontar estas dificultades, para proteger nuestra relación y para mantener la armonía. Cuarto, es importante buscar apoyo en nuestros amigos, en nuestra familia, en nuestros seres queridos y, si es necesario, en profesionales de la salud mental, cuando estamos pasando por un momento difícil, cuando estamos sufriendo, cuando estamos en crisis. No tenemos que enfrentarnos solos a nuestros problemas, a nuestros miedos y a nuestras tristezas. El apoyo de nuestros seres queridos es fundamental para superar las adversidades, para sanar las heridas y para reconstruir nuestra vida. La ayuda profesional, la terapia y el asesoramiento pueden ser herramientas muy valiosas para afrontar los problemas y para encontrar soluciones. Finalmente, debemos aprender a perdonar y a perdonarnos a nosotros mismos. La vida es un camino lleno de obstáculos, de errores, de caídas, de fracasos y de desafíos. Pero lo importante es aprender de ellos, es sacar una lección de cada experiencia, es crecer como personas y seguir adelante con nuestras vidas. El perdón, tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos, es fundamental para sanar las heridas, para liberarnos del rencor, del resentimiento y de la amargura, y para avanzar hacia el futuro. El perdón nos permite liberarnos del pasado y empezar de nuevo. Así que, para resumir, para recapitular, para hacer un balance de todo lo que hemos hablado hoy, hemos hablado sobre la supuesta infidelidad que marcó el final del matrimonio entre Demet Özdemir y Oğuzhan Koç, y sobre la impactante versión de su exesposa, Eda, quien ha roto el silencio. Ha abierto su corazón y ha revelado detalles que han sacudido el mundo del espectáculo turco, que han conmovido a los fans y que han generado mucha controversia. Hemos analizado las razones del divorcio, los rumores de infidelidad, la información que ha dado Eda, el impacto que todo esto tuvo en la vida de los involucrados y las lecciones que podemos sacar de esta historia. Es una historia que nos recuerda que las relaciones, incluso las más aparentemente perfectas, incluso las que parecen salidas de un cuento de hadas, pueden ser frágiles, pueden ser vulnerables y que la infidelidad, la traición y la falta de respeto pueden tener consecuencias devastadoras, pueden destrozar vidas y pueden dejar heridas profundas. Pero también es una historia que nos muestra la importancia de la resiliencia, de la capacidad de superar los obstáculos, de aprender de los errores, de perdonar y de seguir adelante con nuestras vidas, de encontrar la felicidad, de ser felices y de construir un futuro mejor. Espero que este vídeo les haya gustado, les haya resultado informativo, les haya abierto los ojos. Y les haya dado mucho que pensar. Recuerden que estos son solo rumores y que aún no tenemos una versión oficial de los hechos por parte de Demet u Oğuzhan, pero que la historia de Demet, Oğuzhan y Eda nos invita a reflexionar sobre las relaciones, la confianza, la infidelidad, el perdón y la importancia de vivir plenamente. Y ahora, antes de despedirme, antes de decir adiós, quiero pedirles que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de esta historia? ¿Qué piensan de las revelaciones de Eda? ¿Creen que Demet y Oğuzhan deberían hablar sobre lo sucedido?
¿Qué lecciones han sacado ustedes de todo esto? ¿Cómo creen que debería manejarse una situación como esta? Me encantaría leer sus opiniones, sus reflexiones y sus comentarios. Compartan conmigo sus ideas. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, si les pareció interesante, si les sirvió, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos, con sus familiares y con todos aquellos que les gusta el drama, las telenovelas turcas y el chisme, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Así me ayudan a seguir creciendo, a traerles más contenido interesante, a analizar más dramas y a mantenerlos informados. Muchas gracias por ver, los quiero muchísimo, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Hasta la próxima.